¿Cómo están? Buenas noches. Mil disculpas por un poquito la demora, sino que recién acabo de llegar de viaje de Puerto Viejo, entonces por eso me demoré un poco. Sí, les pido mil disculpas. Vamos a seguir con esto, con nuestra tercera clase. Nuestra tercera clase vendría a ser, ¿sí? Lo que nos pide acerca de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestros objetivos? El objetivo de esta clase va a ser explicar la estructura de la tabla periódica con base en la configuración de lo que ya hemos visto, de lo que vimos la segunda clase, de lo que son electrones, electrónica del átomo. Vamos a manejar nosotros también con un objetivo adecuadamente la tabla periódica en función de su construcción. Vamos a establecer la relación entre la estructura de los átomos y sus propiedades periódicas, ¿sí? Nosotros vamos a tener esos objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Un antecedente de esto de la tabla periódica. Ustedes han de haber visto en el colegio, algunos sí les dan química, a mí sí me dieron química en el colegio, en la universidad para seguir ingeniería automotriz también me dieron química. Sí, entonces ustedes o en el laboratorio, ¿sí? En algunos de su escuela, porque también en la escuela cuando llevan al laboratorio de ciencias naturales, ahí hay la tabla periódica. Ahí es habitual encontrar esto. Entonces, ustedes ahí habrán observado más de 100, más de 100 elementos químicos y ustedes se han de haber preguntado cómo los científicos han de haber podido agrupar y ordenar todos esos elementos, ¿no? Porque ustedes saben que esto de la tabla periódica, ¿sí? Ustedes saben que es así, ¿cierto? Y aquí hay un montón de cuadraditos, entonces hay dos principales acá arriba, ¿sí? Ahí se van llenando todos estos elementos. Entonces ustedes, como les digo, se han de preguntar, entonces, ¿o qué información proporciona o para qué nos sirve la tabla periódica? Son secciones que nosotros voy a tratar de darles un poco estas respuestas a ciertas preguntas que nosotros vamos a conocer las propiedades que que presenta cada elemento. Y esto permite comprender la formación de miles de compuestos químicos, mismos que han de contribuir o que están contribuyendo al desarrollo de la humanidad. Entonces, ustedes saben que, hablando un poquito de historia, desde los tiempos más remotos, los químicos han tenido la necesidad de representar, dada la redundancia, estos elementos químicos simbólicamente, porque lo que representan ellos son simbología, ¿sí? Eh, esta simbología, ustedes ven en la tabla periódica, son ordenados y agrupados de una manera sistemática. ¿Todo con qué? Con la finalidad, ¿sí? Sí, con la finalidad de simplificar su estudio para comprender mejor su comportamiento, ¿sí? Es el estudio para comprender este comportamiento químico, como los múltiples compuestos que están formados de esta tabla periódica, perdón. Entonces nosotros voy a hacer una cronología de las importantes aportaciones que se ha dado en el desarrollo de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, la tabla periódica, si hablamos nosotros de algunos científicos que van variando desde el año 1762, hay matemáticos, químicos, o este señor Jeremías es un matemático químico, siempre es un alemán que el primer ensayo hizo de un sistema periódico de los elementos al encontrar relaciones entre los pesos de combinación. También hay el otro científico sueco que hizo el sistema moderno de los símbolos químicos, además de publicar
la tabla de pesos atómicos de ciertos elementos. Entonces, ¿cómo estamos hablando de este científico? ¿Cómo se dio esta primera tabla? ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos de otros científicos, pero este que les hablo de este sueco, la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué les hablo? Está dado por elementos, símbolos antiguos y lo que hoy los conocemos los símbolos actuales. Un ejemplo de esto, hablemos de la plata. Antes del símbolo era dado como un tipo de media luna, pero ahora en la actualidad la plata se le conoce como AG. ¿Sí? Entonces también hay otros como este Dovernay que tenemos aquí, Dovernayer, ¿sí? Este es se da en los 1829. Sí, son miembros de tres elementos, presentan ciertas semejanzas en sus propiedades y los llamó a estas tablas, les llamó como triadas. ¿Sí? También observó que el peso atómico del elemento central era el promedio de los pesos atómicos de los otros dos. Entonces él comienza esta triada, ¿sí? Es esta triada le llamaba al nombre del material, digamos calcio. Puso aquí su masa atómica de 40.1. Entonces también aquí tenemos otra triada como el cloro. Sí, su masa atómica es de 35.5. Entonces todo eso, sí, como iba siendo. Entonces también aparece el otro científico en 1866. Bueno, aquí está en 1863. Presenta un estudio en el que se señala después de 7 elementos se presentan otras propiedades, o sea, van apareciendo más propiedades parecidas a los del señor Dobereiner, ¿sí? Entonces, por lo cual llamó a esta agrupación, se le llamaba como le vemos aquí, la ley de las octavas, ¿sí? Entonces aquí vemos que le pone ya 1 al hidrógeno, 7 litio, ¿sí? Entonces ya le está dando como las octavas de Newlands, ¿sí? Ya lo iba agrupando, ¿sí? Hasta que llegamos a Meyer, ¿sí? Es un químico, otro alemán, publica esta obra, La naturaleza de los elementos químicos, como una función de los pesos atómicos. En ella presentaba una tabla cuya distribución de elementos tenía como base sus pesos y volúmenes, como los podemos observar en esta gráfica, atómicas. Entonces, una aportación más fue de considerar que las propiedades de los elementos eran funciones periódicas, ¿sí? De los elementos, ¿sí? Hasta que llega la tabla moderna, ¿sí? De de Ivanovich, ¿sí? También tenemos otra tabla que se va de Henry Jeffreys, de 1915, porque la de Ivanovich, estamos hablando de 1907, que era un químico ruso, y fue paralelo o similar al de Meyer, pero había la diferencia que el de de Ivanovich construyó una tabla más completa con 60 elementos hasta una época, hasta las épocas donde se conocían. Ustedes saben que hoy en día hay nuevos elementos. Entonces, estos que además de colocarlos en columnas conforme a sus pesos atómicos, dejaba espacios vacíos para ser llenados, a veces con descubrimientos de otros elementos. Sí, entonces si hablamos de este Henry, sí, de Jeffreys, es un físico inglés quien en 1913 resuelve el problema de Ivanovich. Ordenó todos los elementos, sí, ordenó estos elementos de la tabla, pero ahora por el número atómico. Entonces mostró que las propiedades de los elementos se repetían periódicamente a intervalos regulares.
Entonces, este trabajo de Henry, sí, de Henry Jeffreys, es la base de la moderna tabla periódica y de la ley periódica, la cual establece cuáles son esta ley periódica, que las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. ¿Sí? Esta es la tabla periódica, cómo se va o cómo se creó esta tabla periódica. Entonces nosotros vamos a hablar esto de la estructura de la tabla periódica. En la actualidad, la tabla periódica moderna, esta de aquí, se conoce como la tabla periódica larga y su uso es generalizado, es muy generalizado, porque en ella los elementos están ordenados en forma creciente de su número atómico, además de regirse por la ley periódica de Moseley, ¿sí? Entonces la tabla periódica es aquella en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantemente. Entonces la estructura de la tabla periódica se conforma de filas, ¿sí? Se conforma, como ustedes pueden ver, de filas y columnas, ¿sí? Entonces, en sentido horizontal se forman 7 periodos, ¿sí? Ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos, ¿sí? 7 periodos en sentido horizontal. Y en sentido vertical, perdón, en sentido vertical, en sentido vertical se encuentran agrupados los elementos que periódicamente repiten sus propiedades, formando así los grupos o familias. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 8, 9, y de ahí esta tabla va 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿sí? Hasta el 1, 7 y termina aquí en el 18. Sí, entonces esta tabla periódica también ustedes lo van a ver aquí como el primer grupo, segundo grupo, eh, tercero, cuarto, ¿sí? Quinto, sexto, entonces hay el primer grupo que es el primero segundo tercero, tercero B, entonces acá también tenemos nosotros los que tenemos el tercero A. Sí, entonces, estas son las disposiciones de los periodos y los grupos en la tabla periódica. Los periodos están así, en sentido horizontal, y los grupos están en sentido vertical. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, los grupos son las columnas verticales que simbolizan con números romanos y números naturales del 1 al 18 para que los elementos de propiedades son semejantes y ordenados un debajo. Otros, cada grupo se divide en subgrupos. Sí, aquí está mal puesto. Subgrupos de A y B. Entonces, los periodos corresponden a los niveles de energía. Son 7 filas horizontales, los que les venía diciendo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos eh, los metales alcalinos, ¿sí? Metales de transición, metales térreos, eh, los, los carbonoides, nitrogenoides, ¿sí? Tenemos un montón, los gases nobles, los que más se utilizan. Entonces, los cuadros que integran la tabla periódica contienen información que describen cada uno de los elementos químicos, ¿sí? Un ejemplo que ustedes tienen es este, es un cuadro, ¿sí? Este cuadro, cada uno de los elementos químicos conocidos hasta ahora. Entonces, la simbología que se utiliza en la tabla periódica vendría a ser la siguiente. Un ejemplo que les doy, pongo aquí 13. Este 13 significa el número
atómico, ¿sí? Entonces aquí ustedes se van a encontrar con AL, ¿sí? Un ejemplo, ese vendría a ser el símbolo, ¿sí? Entonces debajo de él está aluminio, ese vendría a ser el nombre. Tenemos nosotros también un número aquí abajo, el 26.981. Eso vendría a ser la masa atómica, ¿sí? También aquí tenemos otros números que está aquí, N, incluido aquí, pero ya, digamos, NE, 3, NE, 3S al cuadrado, ¿sí? 2P1. Esto vendría a ser la estructura electrónica, ¿sí? Electrónica. Sí, entonces eso es lo que está en un símbolo que ustedes lo pueden tener en cualquiera de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué es periodos? Periodos es el conjunto de elementos clasificados por orden creciente y de su orden creciente de sus números atómicos, ¿sí? Entonces, los periodos representan los 7 niveles principales de energía, ¿sí? Estos periodos, ¿sí? Representan los 7 niveles principales de energía, ¿sí? Como n, estos son los números cuánticos, ¿sí? Son los números cuánticos principales, cuyos valores n es igual a 1, n es igual a 2, hasta el n es igual a 7. Sí, los primeros 88 elementos son de origen natural. Los restantes, hasta ahora conocidos, se han sintetizado artificialmente. ¿Sí? Entonces la descripción de los periodos van dados por los valores de n, por los números cuánticos principales, por el periodo, por el número de elementos y por los elementos iónicos. Hidrógeno o termina como el helio, ¿sí? Son elementos que se van dando. Entonces los periodos se dividen en cortos y largos debido al número de elementos que los integran. Los 3 primeros periodos son cortos, el cuarto y el quinto se consideran largos. ¿Sí? O sea, digo que el primero, estos 3 primeros, estos 3 son los periodos cortos. El cuarto y el quinto se consideran largos. ¿Sí? El sexto y el séptimo son periodos, están formados por 32 elementos, dentro de las cuales se encuentra la serie del lantano y del actinio, que son colocadas después del bario y radio y constituyen la tabla periódica larga. Por conveniencia en el manejo, esas series se ubican en la parte inferior. Entonces, hablamos de los periodos. Ahora, ¿qué son los grupos? El grupo es un conjunto de elementos que tienen configuración externa semejante. ¿Sí? Entonces, estos grupos quedan definidos porque los elementos que lo integran tienen el mismo número de electrones en el último nivel de energía. El periodo representa el nivel donde se encuentran esos, esos electrones. Entonces los grupos, como les digo a ustedes, se identifican con números romanos y letras. Sí, entonces tenemos lo que les dije a ustedes en la parte A, ¿sí? Son los elementos representativos. En la parte B, que iban aquí, ¿no es cierto? Estos elementos B, para los elementos de transición, ¿sí? Entonces, la UIQPA es un símbolo, sus siglas en inglés,
recomienda usar numéricamente la secuencial con números arábigos del 1 al 18. Actualmente se utiliza una combinación de ambos sistemas al nombrar un grupo, por ejemplo, el séptimo A, ¿sí? O pues te vendría a ser el número 17. Entonces, como ya lo vengo recalcando, los grupos se integran de elementos que periódicamente repiten sus propiedades debido a que tienen la misma configuración electrónica en su último nivel de energía. Eso se llama periodicidad química. Entonces, la estructura externa del átomo es similar para los elementos del mismo grupo, no en los elementos que integran un periodo. Entonces, las propiedades de los elementos están en función de la estructura electrónica de sus átomos. Entonces, el conocimiento de las propiedades de los elementos químicos para que nos sirven, nos permiten ellos la combinación de estos, dando un origen a una variedad de sustancias muy importantes para el hombre. Por ejemplo, el vidrio es una combinación de silicatos con algunos óxidos de metales alcalinos, como el sodio y el potasio. Estos últimos elementos la proporcionan la mayor resistencia, o sea, es la combinación de estos que están aquí, ¿sí? Entonces, la clasificación de los elementos en la tabla periódica, considerando que estos elementos químicos tienen propiedades también físicas y químicas semejantes. Entonces, estos se agrupan haciéndole a ustedes un pequeño resumen, los elementos que representan en su tabla periódica el grupo A, ¿sí? Como les puse acá, o sea, no es el grupo A, qué es lo que pasa? Estos grupos A incluyen los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos, ¿sí? Alcalinotérreos, ¿sí? Estos de aquí, ¿sí pueden ver? ¿Sí? Sí, aquí también están, ¿sí ven? Los metales alcalinos y otros metales ubicados en el grupo 3, ¿sí? O 13, 14 y 15 si lo contamos en números arábicos. También contienen los metaloides, ¿sí? Los metaloides. Los no metales también incluyendo al hidrógeno y los gases nobles. Ahora, ¿qué pasa con los del grupo B? ¿Cuáles son los que incluyen o cuáles los que participan ahí? En el grupo B están los metales de transición, ¿sí? Como nosotros podemos ver aquí, metales de transición. También están los metales de transición internos, como la serie del lantano o tierras raras y serie del actino. Los elementos también transuránicos, ¿sí? Sí, a continuación también estos presentan la serie del platino. Sí, entonces ustedes, como pueden ver, la tabla periódica se puede representar 1, 2, 3, 4, 5 y aquí termina con el 18. O como les dije, este es primero A, segundo grupo A, ¿sí? El segundo B, quinto B, perdón, cuarto B, quinto B, así sucesivamente. Y entonces, los metales alcalinos, como ustedes pueden ver aquí, los metales alcalinos forman el grupo 1A, con excepción del hidrógeno. También los metales alcalinoterros forman, estos alcalinoterros, el grupo 2A o el número 2. Los otros metales, que serían el tercero A, pero este vendría a ser el número 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, perdón, este número 13, también otros metales como el 14, ¿sí? Tenemos aquí, o el 15, ¿sí? O estos vendrían a ser, si hablamos, tercero A, cuarto A y quinto A.
Sí, también tenemos aquí también otro que forman serían los metaloides. Sí, por aquí estaban. Me perdió. También estaban los metaloides. Eh, los no metales, ¿sí? Los metales de transición que forman ustedes, que les dije aquí el tercero, D o 3, el segundo de o el 12, ¿sí? Hasta el 12, ¿sí? Son los metales de transición. Los metales de transición interna o elementos transuránicos, ¿sí? Entonces las propiedades generales de los metales y los no metales sí se señalan cuáles van a ser las más importantes. Un ejemplo, aquí tenemos las propiedades. Las propiedades físicas, no, son metales, son las diferencias. Aquí tenemos propiedades. Eh, las propiedades físicas presentan brillo metálico, como también pueden ser las propiedades físicas del color del metal, ¿no es cierto? La luz que refleja, un ejemplo de eso es el cobre, refleja el color rojo, el oro refleja un color amarillo. También se encuentran en el estado sólidas, con excepción del mercurio. El galio también es un elemento de la tabla periódica, el francio. Sí, son líquidos a temperaturas ambientes. Presentan valores de su densidad elevadas, tienen puntos de fusión, son dúctiles, algunos presentan tenacidad, son maleables, son duros, esas son unas propiedades físicas, otras, ahora las químicas. ¿Qué pasa? Que forman, estoy hablando de los metales, ¿sí? Estoy hablando de los metales, las propiedades físicas. Y también de los metales, las propiedades químicas que forman aleaciones, por ejemplo, el bronce, se combinan con el oxígeno formando óxidos metálicos que a su vez combinan con agua, ¿sí? Se pueden combinar con no metales formados con sales. Y cuando se combinan con otros no metales, también estos donan electrones, o sea, se oxidan, convirtiéndose en iones positivos. Los alcalinos son los más activos, sus moléculas son monoatómicas, ¿sí? Entonces esas son las características de los metales. Ahora de los no metales. De los no metales, una propiedad física puede ser que su aspecto es opaco, son sólidos, líquidos y gaseosos, sus valores de densidad son bajos, presentan un punto de fusión muy bajo. Sí, estas son propiedades químicas, son quebradizos, no son dúctiles ni maleables, tampoco tienen tenacidad. Eso son ejemplos de propiedades físicas para los no metales. Ahora, ¿cuáles van a ser sus propiedades químicas? Estas propiedades químicas para los no metales es que forman enlaces entre sí, ¿no es cierto?, para producir sustancias como el dióxido de azufre. Se combinan con el oxígeno y forman óxidos ácidos que al reaccionar con el agua generan oxiácidos, creo que sí, oxiácidos, sí, así se llamaba. Sí, entonces también se pueden combinar con metales formados. Entonces poseen alto potencial de ionización, los halógenos y el oxígeno son los más activos. Bueno, en sí hay un montón de propiedades de los metales y no metales. ¿Sí? Aquí ustedes ven las propiedades atómicas. Entonces, los metaloides o semimetales son elementos que presentan propiedades tanto metálicas como no metálicas. En estado puro, estos pueden ser duros y quebradizos y presentan brillo semimetálico y son semiconductores del calor y la electricidad. Un ejemplo de esto es el silicio. Es un metaloide ampliamente utilizado en la fabricación de circuitos integrados por ser semiconductor. Otro es el boro. Se encuentra formando el ácido bórico y se utiliza en las soluciones para el lavado de los ojos y la limpieza de lentes de contacto. Los metales de transición son elementos que se hallan, ya les dije, en la familia B, como les dibujé en la tabla periódica, ¿sí? Que se integran y no siguen una misma secuencia en la tabla periódica. Esta situación obedece a que corresponden a que existen entre la configuración electrónica externa
de estos elementos. Los metales de transición interna comprenden la serie de lantanos y de lactino, que se colocan en la parte inferior de la parte del cuerpo principal de una tabla periódica, ¿sí? Por conveniencia, en su manejo se les llama así porque su último electrón es un electrón diferencial, ¿no es cierto? Este ocupa las órbitas 4F del nivel interno al sexto. Los elementos transuránicos, ¿qué es o cuál es su característica? Se sintetizaron después de la Segunda Guerra Mundial. Sus números atómicos son mayores al del uranio. Elementos con un número atómico más alto se encuentran en la naturaleza. Otras características de este grupo es que son radioactivos. ¿Sí? Entonces el grupo 1A o familia de los metales alcalinos son metales excepto el hidrógeno, que presenta las características siguientes, como que es suave, brillantes y muy reactivas químicamente. Entonces aquí se deben preservar el contacto del oxígeno, ya que las reacciones con este lentamente forman los o se almacena y son sumergidos en aceite. Su reacción con el agua es muy violenta por su elevada por su elevada reactividad en la naturaleza. No se encuentran en estados elementales, solo combinados. Los elementos de este grupo, por ejemplo, pueden ser el sodio o el mismo potasio. Forman iones y su valencia es 1 positivo. Bueno, sigamos también con estos del grupo 1B. Los elementos de este grupo son comparativos, inertes, en referencia al grupo 1A. También se los llama metales de acuñación porque son semejantes a los metales alcalinos, en cuanto que existen en muchos de sus compuestos como iones de carga positiva. Como metales de transición, en algunos casos forman iones con varias cargas. Entonces, el cobre, la plata, el oro son elementos característicos de este grupo y su aplicación puede ser muy variada. Entonces, también tenemos la otra familia del 2A o familia de los metales alcalino-térreos. Se le llama así alcalinos porque al reaccionar forman estos unos hidróxidos o alcálisis y térreos por su aspecto de tierra. Entonces estos metales en particular, los últimos son casi tan reactivos como los elementos del grupo 1A. ¿Sí? Tienen una carga iónica característica de 2 positivo. Son observados que estos metales es un grupo y presentan colaboración característica de su flama. ¿Sí? Tenemos el grupo 2A, 2B, perdón, este grupo son los elementos menos reactivos, pero más que los elementos vecinos del grupo 1B. Y pertenecen a este grupo el zinc, el cadmio y el mercurio. Apaguen el micrófono, por favor. Listo. Entonces, estos del grupo B les dije que eran el mercurio y son cargas características también con iones 2 positivos. Hablamos del tercero A o su familia del boro, aluminio. Estos elementos son metales muy activos
con excepción del boro, ¿no? Es un metaloide, y forman iones con carga 3 más. El aluminio tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en la elaboración de utensilios de cocina, la fabricación de bicicletas, de carreras, que requieren que el material del que están construidos sean muy ligeros. También tenemos el 3B, es del escandio, no sé si han escuchado, encabeza este grupo y sus elementos forman iones con carga 3 positivo y son menos reactivos que los del 3A. El grupo 4A o familia del carbono. El grupo integran, para la redundancia, el carbono, que es un no metal, dos metaloides como el silicio y el germanio, y metales como el estaño y el plomo. Cada uno de estos elementos forman compuestos en los cuales sus átomos tienen 4 enlaces con otros átomos. El plomo y el estaño, como excepción, también forman iones con carga 2 positiva. Hablemos algo del carbono. El carbono es uno de los elementos más importantes en la naturaleza, porque da origen a los compuestos orgánicos como son las biomoléculas del DNA, las proteínas y los carbohidratos. Entonces, estas biomoléculas son el sustento de la vida. El diamante es una forma alotrópica del carbono, al igual que el grafito. Los demás miembros de este grupo tienen una amplia aplicación en las actividades del ser humano. El grupo eh, cuarto B o 4B, los elementos de este grupo también forman enlaces tetravalentes como los elementos del grupo 4A, como el circonio, es utilizado en la fabricación de ladrillos, refractarios, vidrios y pinturas. El 5A o familia del nitrógeno los conforman los elementos el fósforo, el arsénico, antimonio, el bismuto. Sus compuestos son pentavalentes, pero su número de oxidación más frecuente es del 3 negativo. El nitrógeno se distingue en el grupo por ser un elemento esencial de las proteínas de los animales, plantas y constituye este un 78% en volumen de la atmósfera. El grupo 6 o familia 6A del oxígeno, con excepción del polonio, son no metales. También se llama calcógenos, que quiere decir formadores de cenizas. En este grupo se encuentra el oxígeno, elemento muy importante para la vida. Forma un gran número de componentes y es el elemento más abundante en la corteza terrestre. ¿Sí? Y el 7A son todos los no metales y se conocen como la familia de los halógenos. ¿Sí? Se conoce como los halógenos y son la palabra que significa formadores de sales. Tiene como característica ser los no metales más reactivos, capaces de reaccionar en todos los metales y con la mayoría de los no metales, incluso entre ellos mismos. Conforme aumenta la masa atómica de estos elementos, disminuye su actividad química. ¿Sí? El grupo 8A o grupo 0 se conoce como gases nobles y en la tabla periódica se encuentran al final de cada periodo. Son gases monoatómicos, incoloros, ¿sí? Y estos no reactivos o inertes, aunque actualmente se ha preparado algunos compuestos como el xenón, el radio, con excepción del helio, los demás gases nobles tienen configuración externa NS al cuadrado o NP6, ¿sí? El grupo 5B pertenece al grupo del vanadio y se emplea en la fabricación del acero. Añadido está el hierro, ¿sí? Con una proporción del 2% y forman aleaciones ferro-vanadios que aumentan la elasticidad del acero. Sí, acabo para explicarles todos estos grupos. ¿Sí? Y concluimos la clase para seguir con la próxima semana, el próximo miércoles. Entonces, del 6B o sexto B, los metales de este grupo son el cromo, el molibdeno, el wolframio y el uranio. Presentan altos puntos de función y ebullición. No se oxidan en el aire o a temperatura ordinaria. Y los ácidos los atacan difícilmente. Las propiedades de estos metales aprovechan en la industria. Los 7B
Estos 7B ¿sí? Son los primeros que se conocen, son susceptibles de forma en los que intervienen con diversas valencias y pueden actuar como iones y componentes ácidos o compuestos ácidos. El manganeso tiene varios usos y dependerá del compuesto que forma parte. Por ejemplo, el dióxido de manganesio, ¿sí? Sí, entonces, también esto del dióxido del manganeso actúa como oxidante, por lo que se utiliza como catalizador. Algunas reacciones se emplea también para desear aceites como el ricino y linaza. Y el grupo 8B, este grupo tiene la particularidad de agrupar 3 elementos en cada periodo, mientras que en los demás, si se exceptúa en el caso de los a ver, ¿cómo se llamaba? De los lantanidos, a cada periodo corresponden un solo elemento por periodo. Todos estos elementos del grupo manifiestan un carácter metálico muy fuerte por su enorme utilidad en la industria. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son estos grupos, cómo reciben estos grupos ese nombre específico. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el 7A, que se conoce como la familia de los halógenos. Los demás grupos reciben el nombre de elementos que los den cada uno de los que les va encabezando, ejemplo, la familia de los nitrógenos. Una vez que ustedes conocen esta organización de la tabla periódica, aquí ustedes pueden ver el esquema en donde todos los elementos químicos están dispuestos por orden en números atómicos crecientes y en una forma que refleja la estructura. ¿Sí? Entonces ustedes pueden consultar las diferentes, esto de las diferentes, los diferentes símbolos, cada uno de lo que está haciendo la tabla periódica. Ahora hablemos acerca de estas propiedades. ¿Sí? Me voy a quedar. Muchas propiedades de los átomos se repiten con regularidad, ya que se ha visto que esto se debe a que estas propiedades de estos elementos son función de la estructura electrónica de sus átomos. Existen algunas propiedades comunes, puedo decirles, como son las llamadas propiedades periódicas, y se presentan tanto en los periodos como en los grupos. Estas propiedades periódicas son de suma importancia, puesto que el conocimiento permite predecir el comportamiento químico de cada uno de estos elementos. Tal es el caso de que el radioatómico y el iónico, a la afinidad electrónica, el potencial o energía de ionización o la electronegatividad. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, el radioatómico, la energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica son propiedades atómicas. El día de mañana, el día próxima clase voy a estar hablando de cada una de estas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acerca de la clase del día de hoy? Si no, la damos por concluir. ¿Sí o no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, la doy por concluida. Que pasen bien y buena noche. Gracias, profe, que esté bien. Buenas noches.